Bueno, tenemos la posibilidad de compartir con Daniel Sanz, él es psicólogo, siempre es nuestro faro, nuestro punto de referencia ante diferentes situaciones complejas en una sociedad cargada de algunos problemas. Sí. Se conoció hace algunos días una cifra preocupante en cuanto a la Ujú. cantidad de divorcios, ni siquiera nos imaginamos las separaciones, Sí. los divorcios formales en la provincia de Río Negro. Y le vamos a preguntar, Daniel, ante todo, buenos días, cómo le va el gusto de saludarlo, Buenos días. es ¿por qué hay cada vez más divorcios? ¿Qué está pasando con la gente? Bueno, ante todo, gracias por esta presentación de Faro. Un faro podría ser algo que guía, en el mejor de los casos, en una navegación difícil desde algún lugar más seguro. Ujú. Eh, y por supuesto que la navegación de lo que llamamos el vínculo matrimonial tiene sus dificultades. Vamos a intentar, si les parece, entender, porque esta propuesta de la estadística o el índice de divorcios, o como ustedes dicen, de posibles separaciones, no nos completa respecto a la cantidad de matrimonios que se acuerdan o de convivencias que se Ujú. inician. Entonces, es una media verdad, que no es lo mismo que una media mentira, pero vamos a tratar de poner esa media verdad en un contexto. Eh, Primero, cada vez que hablamos de un vínculo matrimonial, de lo que compone un matrimonio, debiéramos poderlo centrar en el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Podemos entender que las últimas 2 décadas, desde Ujú. la entrada de este milenio, el vínculo matrimonial tiene, yo ahí hice una ilustración con algunas propuestas de qué estamos tratando, de qué compone el matrimonio, y esa pequeña obra, yo ilustro también últimamente mis clases, mis aportes en mis libros, y el vínculo matrimonial tiene en este milenio una particularidad que no conocía en la historia de Occidente, que es la característica de la simetría. ¿Sí? No sé si Flavia, Sebastián Sí. entienden esto, y es bueno que se los preguntes de que los vínculos de pareja, los vínculos matrimoniales, han ganado cada vez más en una característica de simetría respecto a lo que se compone. Esto es, no hay nadie con más poder, no hay nadie ni por su género, Claro. por su característica de prestigio, ni por su economía, que debiera tener más poder que el otro en el vínculo de pareja, en el vínculo matrimonial. ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende esta Sí, propuesta? sí, Sí. sí, sí, sin duda. Este es el desafío de las últimas décadas, en donde se han cambiado los modelos de vínculo matrimonial, y eso nos permite entender cuál es la dificultad. Porque si yo les pregunto, ¿cómo entienden ustedes la dificultad en un vínculo? ¿Es más difícil un vínculo asimétrico o un vínculo simétrico? Y Y ahora muchas ustedes veces, se sienten evaluados claro. y estamos en problemas. ¿Qué dicen? Claro. Debería ser un Sí. vínculo donde los dos tiren de la misma forma, sean Ujú. iguales, no Sí, exista, digamos, bien. ningún tipo de depresión económica ni depresión sexista en el mismo. Es lo que se intenta y es el Ujú. desafío de este tiempo contemporáneo, pero es también, Sebastián, la mayor dificultad para vincularse. Sí. Porque en el vínculo asimétrico, pensemos en un equipo, pensemos en una relación laboral, en una relación jerárquica, puede haber conflictos, pero hay una parte que está resuelta por alguien que ejerce una autoridad o un poder mayor en la medida que eso sea acordado. ¿Vamos bien? Perfecto. Sí. Sí, sí. Entonces, esta ilustración que yo hice de una pareja típica, un varón y una mujer, Ujú. pueden modificarlo ustedes, se me ocurrió ponerlo en esta mesa redonda y en esta mesa en donde no hay nada más que la posibilidad de encontrarse e intentar ver lo que les pasa. Y eso es dificilísimo Ujú. en los vínculos simétricos, partiendo de que no hay nadie que tiene por sobre el otro
ninguna autoridad, sino que se trata de componer esto, de qué componemos en el vínculo matrimonial. Yo puse ahí algunas palabras respecto a este qué componemos para entenderlo multifocal, la cantidad de frentes que tiene en la actualidad un vínculo simétrico matrimonial, en donde es pareja, pero también es si tienen hijos o si están en relación con las familias, también es familia, pero también es un equipo en tanto de resolver cuestiones, pero también es una sociedad si comparten respecto a la economía y el trabajo. Entonces, es un vínculo, cuando decimos complejo, no por difícil, sino que está conformado por distintas partes que en el mejor de los casos se articulan. Eso compone lo multifocal de un vínculo matrimonial en el presente. Son varios frentes. ¿Sí? Claro. Tal cual. Bueno, no, pero eso, quizás lo ideal, ¿no? Sería que lograr el equilibrio en todo esto, en todos estos factores y en todo esto que describías recién. Pero ¿qué pasa cuando no está este equilibrio? ¿Qué pasa con la tolerancia? ¿Cada vez hay menos tolerancia? ¿Es uno de los motivos Así quizás de es. separaciones, la Sí. tolerancia? ¿Cada Y vez más hay que menos la ganas de tolerancia, tolerar porque cosas? tolerancia en el barrio le decimos aguantar. Claro. Y aguantar no es una virtud que podamos combinar bien con los afectos amorosos, no estar aguantando. Está bien que se dice tolerando, en el Sí. mejor de los casos, pero eso significa, primero, entender que más que tolerar o que aguantar las diferencias, entenderlas como partes de la complejidad de un vínculo matrimonial. Y acá lo que sucede es que no hay ningún sistema, Flavia, no hay ninguna preparación, podríamos decir, para un vínculo tan complejo. Lo mismo pasa con los padres y con las madres, ¿no? Pensamos que el solo amor que nos guía a los vínculos es suficiente preparación. Claro. Y más que tolerancia, lo que ha sucedido es que frente a la única guía u orientación de una pareja que se encuentra por amor, en el enamoramiento, en las ganas de compartir en un principio, inmediatamente hay un choque, un encontronazo con esta falta de preparación respecto a la aparición de los conflictos. ¿Cómo resolvemos, tratamos, abordamos esos múltiples conflictos que dan de las distintas partes que es un vínculo matrimonial? Entonces, vemos parejas, matrimonios que inician con un quantum, con una cantidad de enamoramiento que en la fiesta de casamiento, que en el encuentro en donde se celebra la unión o lo que fuera, es una maravilla, y al poco tiempo, frente a los primeros conflictos, la retirada muchas veces. O sea, la dificultad, más que de tolerar, de entender que el vínculo matrimonial se va a encontrar no solamente con estos frentes diversos, sino con conflictos en ellos y con necesidad y tiempo para ver cómo aprendemos a abordarlos. Claro. Daniel, Porque puede ser que nos vaya mal en un momento como familia, pero puede ser que nos vaya bien en otro momento como equipo, resolviendo algo de la tarea cotidiana. Y sin embargo, lo que más queda en la herida es en lo que nos fue mal. Podríamos decir, para sacar la idea de tolerar y aguantar y ponerle una idea más compleja, solemos aprender muy poco de aquello en lo que nos va bien y tener mucha experiencia o mucho resentimiento en aquello que nos va mal. quería consultarle, Daniel, digo, como parejas posmodernas integradas por personas del mismo sexo, heterosexuales o como se las pueda concebir, uno de los grandes desafíos es que estamos expuestos a una multiplicidad de estímulos. Digo, tenemos estímulos desde el punto de vista sexual afectivo, de los amigos, de querer hacer una vida solos, de viajar, de tener nuestro tiempo, pero además de todo eso queremos conformar una pareja, y ese es el gran desafío al que nos enfrentamos. Era lo que trataba de transmitir con esto de las múltiples partes, de los múltiples focos, de la Claro. complejidad. Complejidad no es difícil, complejidad es algo armado compuesto por múltiples partes. Y acá lo que usted dice, Sebastián, no hace, digamos, no, lo que podría parecer que
que aumenta la dificultad no es así. La diferencia de género o la igualdad, la diferencia de edad, la diferencia de cultura muchas veces, la diferencia de lengua, de idioma, mira lo que lo llevo. Podríamos decir que, sobre todo nuestras parejas maestras, porque los terapeutas, además de tener terapeutas maestros, tenemos parejas que nos han enseñado, por suerte. Aquellas maestras que admiramos como terapeutas, estoy pensando en una de ellas que tiene un hermoso libro que si quieren después lo compartimos, justamente que habla del arte del matrimonio. El matrimonio, dice ellos, como una de las bellas artes, está compuesto hace 50 años que están, más de 50 años que están, y están compuestos por un hombre y una mujer que tienen distinta lengua materna. Uno, pongamos por caso, habla el francés y ella habla el rumano como lengua materna. Y eso que parece una diferencia tan importante, la del lenguaje, la de la lengua primera, para ellos significó una riqueza, una fortaleza. ¿Por qué? Porque cada vez que hablaban y discutían y que no se ponían de acuerdo, tenían una premisa, y era que sus lenguas eran distintas, que sus idiomas de base eran distintas, y que debían hacer un trabajo un poco mayor, un poco más cuidadoso para entenderse. Y esto es justamente una de las trampas en las que cae el vínculo matrimonial para no entenderse. Pensar que nos conocemos profundamente, pensar que nos conocemos en la totalidad, pensar que el otro, la otra, el otro le dice algo e inmediatamente lo podemos decodificar. Claro. Y si no es así, y si en verdad estamos, por esto que estamos proponiendo, con distintos frentes que generan estrés, con distintos desafíos, con distintos humores, con distintas emociones, y lo más cercano que tenemos al comunicarnos es el malentendido. Claro. Bien. Bien, bueno, y... Entonces... Sí. Sí, no, pregunte. No me deje que yo me embale porque este es un tema, imagínese, es el de mi última novela y es el de mi próximo libro, que ya lo estoy publicitando con ustedes. Bien, claro, buenísimo. Bien. Que tiene el capítulo, ya les digo el capítulo se llama sí. A ver. Mis mejores fracasos matrimoniales durante 40 años. Y algún logro también. Y algún logro también, bien ahí. Bueno, Daniel, no, te quería consultar qué es lo que cuando llega la gente, ¿no?, a tu consultorio, qué es lo que te transmite, ¿no? Alguna mujer, algún hombre, alguna persona que quiera separarse, bueno, ¿cuáles son los motivos que más ves en cuanto a la separación? ¿Qué es lo que vos ves en tu consultorio? ¿Qué es lo que te llega a vos? Flavia, lo más interesante que podemos aportar en este breve tiempo es cuando abordamos directamente parejas en crisis. Más que a la persona individual, cuando consulta a la pareja. Y ahí es, primero, está muy bien tu pregunta con respecto a qué diferencia vemos si en eso. Y es que ella, él, no importa, uno de los dos, una de las dos, ha propuesto hacer estas consultas. El otro, la otra, no cree. Uno de los dos cree que se puede reparar. El otro, no. ¿Me entiendes a lo que voy? Ya en la consulta abordamos la diferencia. Y eso es muy útil. Y eso es muy útil porque lo que nosotras nos preguntamos y lo que nosotros vamos a trabajar en el consultorio es poder hacer el mapa de qué es lo que componen, de qué es lo que hace esas dos personas juntas y qué es lo que en eso que componen, en eso que hacen como unidad las dos partes, se puede trabajar, se puede acordar. Y cuando digo componen, me refiero a los pactos, algunos de ellos que son verbalizados y otros que son silenciosos y otros que no son conscientes, y en la medida que eso se puede expresar, apalabrar, ir proponiendo modificaciones a algunos pactos que no han sido del todo conversados,
lo que se compone cambia. Y por supuesto, a veces lo que se compone o lo que se encuentra que se ha compuesto y no se puede reparar, lo mejor que puede hacer es terminarlo, concluirlo, pensar en trabajar la despedida. Y eso va a ser muy útil para las dos personas, porque un buen trabajo de despedida, un buen trabajo de separación, no solamente significa mucho menor padecimiento para quienes están alrededor, sobre todo si hay hijos o hijas menores, Bien. sino que también va a ser beneficio para las nuevas posibilidades, que es una de las grandes problemáticas que aparecen en la actualidad, y es personas que han vivido una situación frustrante respecto a su primer vínculo matrimonial, a su primer convivencia, y luego dicen, yo no insisto más porque no sirvo, a mí esto no me sale, esto no es posible. Sin embargo, cuando eso que se compone se puede reparar, se puede modificar y se puede fortalecer, no solamente se aprende a resolver un problema, sino se aprende la forma en que voy a resolver, en que vamos a resolver y abordar otros problemas. Quiere decir, aprendemos no solamente a resolver tal conflicto, sino aumentamos nuestra capacidad de abordar los conflictos. Daniel, gracias por este contacto. Se quedaron todos helados atrás. Sí, No habló sí, más sí. nadie. Todos escuchándote muy atentamente. Bueno. Recuerden que está Desierto de nuestra locura para ver lo que es los fracasos matrimoniales, es bastante autobiográfico, y pronto sale Narrado Vivo, que tiene ese capítulo que les dije, en donde hay 40 años de fracasos y algún que otro logro. Lo van a ir a comprar seguro. Seguramente que sí, seguramente que sí. Bueno, te agradecemos un montón por este contacto, un tema que da para hablar muchísimo, pero bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias, Daniel.